Bien, le hemos contado de las autoridades que han constatado que los niveles de ruido en la ciudad no han vuelto a los registros prepandemia y de todas maneras una importante parte de la población está expuesto a ellos por sobre lo recomendado por la OCDE. ¿Cuáles son los efectos? Es muy interesante el análisis. Lo conversamos con la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. ¿Cómo está, ministra? Gracias por el contacto. Buenos días. Muy buenos días, Frecia y Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, ministra, ayer realizábamos precisamente un análisis de lo que significaba este tema, de los niveles de ruido en la ciudad. Hoy día, hace un rato, veíamos la nota precisamente sobre este punto. ¿Qué factores son los que están influyendo en cómo va evolucionando este tema? Porque veíamos que los niveles prepandemia no hemos alcanzado todavía esos niveles altos, se entiende. Sí, efectivamente. Bueno, eso primero que nada es una buena noticia de que no hemos vuelto a los niveles prepandémicos. Déjame decir algo como para comenzar la conversación. Ayer se celebró el Día Internacional para crear conciencia sobre la contaminación por el ruido, ¿ya? A veces uno siente como que ruido es algo como que es molesto solamente, pero la verdad de las cosas es que tiene impactos importantes sobre la salud. De hecho, es la Organización Mundial de la Salud la que define cuáles son los niveles en que es saludable o no lo es. Obviamente hay un efecto sobre la audición, pero también sobre el sueño, la calidad del sueño, trastornos, por lo tanto, mentales, cardiovasculares. O sea, es realmente un problema de contaminación y así hay que verlo. Eso es como lo primero. Lo otro es que tenemos una red de monitoreo de ruido en la ciudad de Santiago desde el año 2018, fines del 2018, y por lo tanto efectivamente hemos podido ver cómo ha ido evolucionando. Y obviamente durante la pandemia, particularmente el primer año en que estuvimos muy confinados, se vieron reducciones. Ahora que ya salimos del desconfinamiento, han aumentado de nuevo los niveles de ruido, pero no al nivel prepandémico. Y lo que nosotros creemos que esto se debe principalmente a la introducción de buses eléctricos. ¿Por qué? De los lugares en Santiago que tienen más ruidos, todos están asociados a estaciones que están cerca o de una carretera o de vías con altos niveles de locomoción colectiva. ¿Y eso, cuáles son las fuentes de ruido más potentes? ¿Es el transporte público, por ejemplo, aquí en Santiago, pero me imagino que en las grandes ciudades también? Así es. O sea, a ver, son los vehículos en general, pero es cosa de que estar en la calle no va a darse cuenta que cuando pasa un auto o un bus o un camión, efectivamente eso genera más ruido. Así es que fíjate que esto es muy bonito porque la electromovilidad, o sea, pasar del bus que quema diésel a un bus que es eléctrico, tiene un montón de co-beneficios. Nos ayuda a enfrentar el cambio climático porque dejamos de emitir CO2, nos ayuda a la contaminación local, que nos lleva al tema de hoy día, ¿verdad? Y también disminuye el ruido, así que tres co-beneficios muy importantes de la introducción entonces de los buses eléctricos a la locomoción colectiva. Ahora, no es fácil avanzar tan rápido en esos caminos, ¿no? En esos cambios, pensando en que se ha hecho un avance importante en el transporte público, pero a nivel de usuarios de otro tipo de vehículos particulares, digamos, eso es más lento, por los precios fundamentalmente. Sí, pero mira, en el caso del ruido y también en el caso de la contaminación del aire, en el caso de la contaminación del aire, como el 40% de la contaminación en Santiago está asociado al transporte y de eso más de la mitad son buses y camiones. Creo, más o menos. Entonces la electromovilidad es muy importante y hoy día en la mañana conversando con el ministro de Transporte nos decía, en este momento hay de los como 6.000 y tantos buses que dando vuelta en Santiago, hay como 700 que son eléctricos y para el verano llegan otros 1.000 más. O sea, ahí estamos hablando que ya comienza a ser un número significativo de los buses que dan vuelta en Santiago que van a ser eléctricos. ¿Y esta qué proyección da, ministra? ¿Es que nunca más vamos a volver a los índices prepandemia? Porque además también hay un acostumbramiento quizás de lo que ocurrió con la pandemia y con el encierro. Había un silencio bien inusual, ¿no? Quizás en las grandes ciudades, pero en Santiago se sentía.
Sí, es difícil volver a los niveles prepandémicos o a los momentos que estábamos realmente confinados, porque es el transporte y finalmente una ciudad con 7 millones de habitantes se mueve y eso genera ruido. Pero podemos hacerlo de manera mucho más silenciosa. Ministra, ahora, ¿qué rol tiene aquí la fiscalización para combatir estos niveles de ruido o ir disminuyéndoles? Se lo pregunto, por ejemplo, por la presencia en las calles de estas motos que andan con estos tubos de escape que parecieran ser alterados, ¿no? Y que emiten un nivel de ruido altísimo. Hay muchos autos que están siguiendo esa misma línea también y son ruidos verdaderamente insoportables para la gente que está alrededor o transitando por ahí, por esa zona. ¿Qué rol cumple entonces la fiscalización si es que andan circulando tantos de esos vehículos que superan largamente la norma? Sí, lo que pasa, bueno, yo sumaría esto a la... ¿Cómo se llaman estas como bicicletas que tienen un motor? También. ¿Cómo le llaman? Como bicicleta mosquito. Así, ¿verdad? Sí. Ya, esas además de generar mucho ruido, también contaminan un montón. Ya. Todas estas son preguntas que tiene que responder en realidad el ministro de Transporte, pero les comento. En este momento existen 3 normas sobre el tema de ruido. Uno para fuentes fijas, que lo fiscaliza, o sea, es una norma que elabora el Ministerio de Medio Ambiente, y 2 sobre transporte. Uno es para buses y el otro es para vehículos, para vehículos y para motos. Ajá. Pero no para motos desde cierto, y ahí no recuerdo bien, en el fondo hay una cosa de tamaño. Y el ministro de Transporte me dijo que quieren avanzar, esperemos que rápidamente, ¿verdad?, efectivamente, a que la norma aplique, a que regule todo tipo de vehículos que tenga algún motor. Eso es un tipo de fiscalización quizás más macro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niveles de ruido que se traspasan en domicilios, en casas particulares, por ejemplo, en un día determinado? Eso está a cargo, por ejemplo, de cada municipalidad y es más inmediato, ¿no? No sé si la sanción, pero por lo menos evitar el hecho. Sí, quisiera ahí mencionar un dato que la superintendencia, porque lo que nosotros hacemos desde el Ejecutivo, o sea, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, que hace otras normas, y Transporte, nosotros regulamos, decimos cuál es la norma, qué es lo que debiera, qué niveles no se debieran superar, etcétera. Pero el que fiscaliza es la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿ya?, en el caso de ruido. Y la Superintendencia de Medio Ambiente, como la mitad de las denuncias que le llegan son por ruidos. Y aquí efectivamente estamos hablando de ruido muchas veces como de discotecas o de bares de noche, y efectivamente lo que hay que hacer ahí es que sean las ordenanzas municipales y los municipios que se encarguen de esto. Ministra, quisiéramos hablar también de otros temas que tienen que ver con lo que se anunció hoy día respecto a la gestión de episodios críticos, ¿no? Un tema que también es bien importante, pensando además en los niveles de contaminación acá en Santiago, de la entrada en vigencia el próximo lunes de la restricción vehicular nuevamente. ¿Cómo se está enfrentando este escenario y qué cambios pueden haber a partir del cambio de administración, digamos, de cambio de gobierno en esta materia? Sí, no va a haber cambio porque esto es parte de un plan de descontaminación de Santiago. Nosotros tenemos hace como 20 años un plan de descontaminación en Santiago. Todos los planes de descontaminación se monitorean, se evalúan y se deben actualizar cada 5 años. Este año todavía estamos como en la 4ª actualización, que es del 2017, así que hasta fin de año estamos evaluando y vamos a tener una propuesta para la actualización. Así que lo que viene este año es simplemente tenemos que implementar las medidas que vienen del plan que es del 2017, porque tiene esa vigencia de 5 años. Y eso significa que a partir del lunes entonces la entrada en vigencia de la restricción vehicular sería exactamente la misma a la que estamos acostumbrados hasta ahora entonces. Exactamente. Tiene 3 grandes medidas en... ¿Sí? No, adelante. ¿Sigo yo? Ya. Sí. Tiene 3 grandes medidas. A ver, hay medidas que son permanentes todo el año y hay para el periodo de invierno. ¿Y por qué invierno? Porque invierno la meteorología
prevalente es que hace que la ventilación de la cuenca tienda a ser más deficiente, ¿ya? Y por lo tanto, cuando es como que tuviéramos un tapón sobre la cuenca del Gran Santiago, y por lo tanto la contaminación que generamos no se ventila, no se dispersa. Entonces, por eso es que durante invierno hay estas 3 medidas adicionales que son, como tú ya bien mencionaste, pero recordemos que además la vigencia es del 1 de mayo al 31 de agosto, restricción vehicular, la extensión de la prohibición del uso de leña a toda la región metropolitana. Y también medidas sobre algunas fuentes fijas, o sea, industriales, establecimientos industriales. Bien, ministra, muchas gracias por hablar con CNN, que tenga buen día. Muy buen día a ustedes. Muchas gracias, ministra. Gracias.